Bueno, hola a todos. En este video vamos a estar trabajando sobre la optimización de funciones. Es uno de los temas centrales dentro del cálculo o análisis matemático. Obviamente como es una idea inicial de estos conceptos, es una especie de introducción. Vamos a estar trabajando con un problema bastante sencillo para abordar el contenido y luego esto se va a profundizar después de la presentación de algunos problemas para encontrarnos de nuevo en algunos días. Primero, previo a cualquier cosa debemos definir en realidad lo que es la optimización. ¿Sí? Cuando uno habla de optimizar una cantidad de algo, lo que está haciendo es determinar de qué manera se pueden hacer lo más eficientemente posible recursos, maximizar ganancias, disminuir tiempos o distancias, etc. Yo acá lo definí de esta manera, que es algo bastante general, y puse: la optimización es la acción de desarrollar una actividad lo más eficientemente posible. Cuando decimos esto nos estamos refiriendo a lo mismo que decía antes: minimizar tiempos, minimizar costos, materiales, lo que implicaría también maximizar ganancias, superficies, etc. Justamente al hablar de optimización, lo que decía anteriormente, estamos hablando de maximizar, hacer máxima, o minimizar, hacer mínima una cantidad determinada. Para esto necesitamos recuperar un concepto básico que vimos en el estudio de funciones, que son los máximos y mínimos de función. Esto en un apunte anterior había enviado esta misma presentación, que define lo que es un punto crítico, ¿sí? Nosotros acá llamamos un punto crítico de la función a todos los valores x sub 0 pertenecientes al dominio, estoy traduciendo lo que dice, que cumplen alguna de las dos condiciones. Su derivada primera, por eso pusimos f' de x0, es igual a 0, o la función no es derivable en x0, que un caso típico es la función módulo de x. Estos puntos críticos son los candidatos donde f puede alcanzar valores máximos o mínimos relativos, dice, pero ya vimos que no todos los puntos críticos son máximos o mínimos locales de la función. ¿Cómo traducimos esto? Estoy recuperando conceptos previos, ¿sí? Acá tenemos tres ejemplos, tres gráficas de funciones. Fíjense en el primer caso, donde está el punto naranja. Ahí tenemos un máximo local de esa función, no absoluto, porque la función, como vemos, hay otros valores que tienen una imagen mayor, pero esto es un máximo local de esta función para este valor x0. Me doy cuenta por qué, porque a izquierda de este valor la curva es creciente, a la derecha es decreciente. Por lo tanto, si la función es continua en este intervalo, en x0 justamente tiene que haber un máximo local, por lo cual la pendiente de la recta tangente, recuperemos el concepto inicial de la derivada, su interpretación geométrica, la pendiente de esa recta tangente es 0. Lo mismo pasa con los mínimos, o parecido. A su izquierda es decreciente, a su derecha es creciente. Si la función es continua en este intervalo, decimos que en x0 existe un mínimo local. ¿Qué pasa en el último caso? La derivada primera evaluada en x0 nos va a dar 0, pero eso no implica que ese valor sea un máximo o mínimo local. Justamente coincide con el punto de inflexión de esa curva, ¿sí? Su derivada es 0, pero bueno, en ese caso no estamos hablando ni de máximo o mínimo local, y lo podemos observar porque a izquierda y a derecha la curva es creciente, ¿sí? Bien, lo que nos interesa acá serían los dos primeros casos para determinar máximos y mínimos. El único concepto que vamos a utilizar para la optimización de funciones es esto: derivada primera evaluada en x sub 0 debe ser igual a 0. Los problemas de optimización yo considero que son de los más interesantes y atractivos para trabajar. Acá yo voy a plantear uno que es muy sencillo, de hecho se da en cursos básicos de secundaria, no utilizando el concepto de derivada, pero sí el estudio de una función cuadrática. Yo acá puse este problema y como decía anteriormente y repito ahora, es un problema sencillo que lo que intenta hacer es reflejar de qué manera utilizamos la derivada y planteamos un problema sencillo de optimización de funciones. Luego estas ideas habría que llevarlas a otros problemas un poco más complejos, en los cuales intervienen otros datos y relaciones, pero bueno, ya lo vamos a ver. En un principio creo que es apropiado empezar con algo así.
Dice, se desea construir un cantero rectangular y para esto se cuenta con 40 metros lineales de tabla, la cual conformará el perímetro de la figura. O sea, con esos 40 metros vamos a utilizarlos para hacer un cantero, no sabemos las medidas. Si se pretende lograr una superficie máxima, ¿cuáles deben ser las dimensiones del cantero? Bueno, acá lo único que tenemos que conocer nosotros es, primero, definición de lo que es un rectángulo, segundo, lo que es el perímetro de una figura, y tercero, lo que es la superficie de una figura. En este caso estamos hablando de un rectángulo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el rectángulo? Es una figura relativamente sencilla, básica. Es decir, intervienen solamente dos magnitudes, que es la base y la altura del rectángulo, o lado mayor, lado menor, o lado y lado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver esto? Primero vamos a hacerlo de una manera más intuitiva y luego vamos a utilizar la derivada. Para todos los problemas de optimización, que esto quede claro, debemos establecer y vincular nuestras variables a través de relaciones, ¿sí? Obviamente estas relaciones las vamos a sacar del enunciado, porque aquí intervienen las condiciones que nos dan y lo que queremos maximizar o minimizar nosotros. Si recordamos, una de las condiciones, vuelvo a la filmina anterior, era que el perímetro es de 40 metros, y eso se va a dar siempre. Lo que sí va a variar va a ser la superficie, porque busco una superficie máxima. Es decir, que la superficie va a estar dada en función de la longitud de los lados de ese rectángulo, del cantero. Primero, yo puse acá dos ítems. Perímetro constante de 40 metros, y eso lo expreso de esta manera. 2x más 2y igual a 40, eso no es más que una ecuación que nos vincula el perímetro de la figura con los lados, ¿sí? 2 veces x, que sería 2 veces la base, más 2 veces y, y eso nos daría la suma total, 40, ese es el perímetro. Por otro lado, la superficie, y esta ecuación es la que vamos a estar trabajando con nuestra función. La superficie sería x por y, esta es la superficie de un rectángulo, lado por lado, y llamamos S, en este caso. ¿Qué pasa con los canteros? Si bien todos los canteros que nosotros podamos proponer van a tener el mismo perímetro, no siempre van a tener la misma superficie. Un ejemplo de esto, yo acá puse 3 casos, hay infinitos. Puede ser un cantero de 19 por 1, su perímetro va a ser 40 y su superficie son 19 metros cuadrados, ¿sí? Un cantero de 16 por 4, su perímetro es 40, pero su superficie serían 64 metros cuadrados. Un cantero de 15 por 5, 5 por 15, pasa lo mismo, el perímetro sigue siendo 40, pero la superficie va cambiando. En una tabla yo establecí 4 posibles canteros para que veamos cómo cambia la superficie y el perímetro se mantiene constante. Como dije anteriormente, hay infinitos canteros que podamos proponer. ¿Qué pasa? Yo no debería hacer una tabla, por más que este ejercicio vaya a dar un número redondito, no debería ir haciendo tablas y probando valores para encontrar la solución. Tengo que encontrar una manera de ir directo a esa solución. Acá, como ven en la tabla, bueno, están algunos de los canteros que propuse y otros nuevos, uno de 2 por 18, otro de 5 por 15, uno de 17 por 3. Al multiplicar 2 por 18 me da 36 metros cuadrados, 5 por 15 son 60 metros cuadrados, 17 por 3 son 51 metros cuadrados. Todos con perímetro igual a 40 metros. ¿Cómo hacemos para encontrar ese máximo? Sin la necesidad de probar, como dije anteriormente, con 100 canteros distintos o más. Vamos a la resolución analítica y esto recordamos las relaciones que establecimos anteriormente, que son relacionadas al perímetro en forma de condición. Y acá destacamos la variable a maximizar, que es esa letra S, ¿sí? Que es la superficie que quiero obtener máxima, y va a estar dada por la multiplicación de los lados del cantero, como dijimos anteriormente. Primero, ¿qué vamos a hacer acá? Yo en este paso estoy despejando una variable en función de la otra, es decir, un lado del cantero en función del otro. Y sabiendo que 2x más 2y es igual a 40, yo acá podría decir
que y, uno de los lados del cantero, va a ser menos 2x más 40 y eso es válido. ¿Sí? Perdón, esto sería 2y igual a menos 2x más 40. El otro paso, sí, sería y igual a menos x más 20. Sería claro que acá hay un error en la edición, esto serían 2y. Lo marco en rojo porque es una sustitución que ahora vamos a utilizar. Puse sustituyendo, ¿por qué? En mi ecuación, si volvemos arriba, de superficie, que es la que quiero hacer máxima, que era x por y, fíjense que en el lugar de y yo puse menos x más 20. ¿Para qué hago esto? Para trabajar todo con la misma variable, todo con x, ¿sí? O llámenle la letra que sea. Nos queda esta expresión que si yo aplico propiedad distributiva, pueden visualizar fácilmente que es una fórmula, una ecuación que nos establece la superficie en función de uno de los lados, por eso pongo S de x, superficie dependiendo de x, y esto es igual a menos x cuadrado más 20x. Es decir, que yo acá puedo establecer distintos valores de x, siempre comprendidos entre 0 y 20, que sería el dominio de validez, no de la expresión esta en sí, sino del problema, porque si yo tuviese un lado mayor, por ejemplo, de 21 metros, no voy a cumplir con la condición de que el perímetro sea 40. Esta curva, ¿todos la conocen? ¿Sí? Aquí aclaro que es una función dependiendo de x. Tiene esta forma, una función cuadrática. Sencilla, conocida por todos. Y si vemos acá, tenemos en el eje horizontal la variable x, que es la longitud del cantero, y en el eje vertical no es el otro lado, sino que es la superficie. Si yo tomo un cantero, por ejemplo, de 4 metros de base, su superficie va a ser aproximadamente de 61 metros cuadrados. Si tomo un cantero de 12 metros de base, su superficie, y esto está todo relacionado con la relación que se establece entre x e y, o sea, 12 de base nos va a dar aproximadamente 98 metros cuadrados de superficie. La función cuadrática tiene un máximo o mínimo y eso coincide con el vértice de la curva, y si podemos ver acá gráficamente o calcular el vértice de esta función, vamos a ver que está cuando x vale 10 y su superficie máxima sería 100 metros cuadrados. No más que el vértice, es verdad, justamente la ecuación del vértice sale de las derivadas. ¿Cómo planteamos esto suponiendo que fuese una función mucho más complicada que la cuadrática y no podemos determinar ese máximo o esos máximos si es que tiene más de uno? Siendo esta función s de x igual a menos x cuadrado más 20x, recordamos el concepto inicial con el que partimos, que era derivar e igualar a 0. F' de x sub 0 igual a 0. Si derivamos esa función nos queda menos 2x, S' es menos 2x más 20, eso es cierto, y eso lo vamos a igualar a 0. Menos 2x más 20 igual a 0, despejo x y eso me da que es de 10 metros. Vuelvo a la sustitución inicial, o sea, sabiendo la relación que existía entre x e y, que era esta que vemos acá, y igual a menos x más 20, determinamos el valor de y. Justamente al reemplazar, fíjense que también nos da 10. ¿Qué quiere decir esto? Que la superficie máxima para un rectángulo se va a dar cuando sea un cuadrado, o sea, los dos lados sean iguales, ¿sí? Para que la superficie sea máxima, el cantero debe ser un cuadrado de lado de 10, igual a 10 metros y su superficie será de 100 metros cuadrados, ¿sí? Esa sería la solución de este problema, es muy sencillo. La idea es que con esto puedan transponerlo a otros problemas más complejos y luego del análisis de esos problemas vamos a volver a hacer un encuentro presencial para trabajar sobre las relaciones que establecieron.